Hey, ¿qué tal, Rustaceans? Sí, bienvenidos a este nuevo tutorial de Rust. Los vectores son un tipo de colección muy parecido a lo que son los arreglos. Si recuerdan, anteriormente ya vimos lo que eran arreglos. Entonces, la diferencia es que en un vector sí podemos quitar y agregar elementos. Entonces, vamos a ver diferentes formas que tenemos para declarar un vector y vamos a ver también cómo podemos usarlos. Vamos a ver la primera forma que tenemos para crear un vector. En este caso, lo que estamos haciendo es crear un vector vacío. Y lo que tenemos aquí es una variable, le estamos diciendo que va a contener un vector y a su vez a ese vector le estamos diciendo que va a contener enteros de 32 bits. Entonces, muy importante aquí, al igual que en los arreglos, un vector solamente puede contener elementos del mismo tipo de dato. Posteriormente, lo que estamos haciendo es que estamos creando nuestro vector vacío. Entonces, acá lo estamos imprimiendo. Vamos a ver qué pasa si nosotros imprimimos esto. Como podemos ver, aquí nos da nuestro vector, pero está vacío. Entonces, como mencionábamos, a diferencia de los arreglos, en un vector podemos agregar y quitar elementos. Entonces, vamos a ver cómo podemos agregar algunos elementos. Vamos a agregar unos cuantos. Vamos a ponerle. Para agregar es con el método push que nos ofrecen los vectores. Entonces le ponemos vector, que es el nombre de nuestra variable, .push. Y a este método lo que tenemos que hacer es pasarle un parámetro que es el elemento que queremos agregar. En este caso vamos a agregarle, por ejemplo, el 34, le ponemos punto y coma, ponemos vector.push nuevamente, vamos a agregar el 1000, por ejemplo. Y muy importante aquí, no hemos puesto que nuestro vector sea mutable. Entonces tenemos que hacer que sea mutable porque si no va a tronar. Entonces ponemos que sea mutable. Y esto hace que podamos agregar o quitar elementos de nuestro vector. Entonces, vamos a ejecutar esto nuevamente a ver qué es lo que pasa. Le damos en ejecutar. Y como podemos ver, aquí nos muestra nuestro vector con los dos elementos. Tenemos el 34 y tenemos el 1000. Ahora, vamos a ver cómo podríamos quitar un elemento. Entonces, para quitar un elemento, los vectores nos ofrecen un método que es .pop. Vamos a ponerle vector.pop. Y este método no recibe ningún parámetro. Lo que hace este método es que quita el último elemento de nuestro vector. Entonces, en este caso, quitaría el 1000. Vamos a poner un print hasta abajo nuevamente. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. Vamos a darle en ejecutar. Y aquí nos faltó punto y coma. Vamos a darle ejecutar nuevamente. Y como podemos ver, aquí nos imprime primero nuestro vector con los dos elementos. Posteriormente hacemos un .pop. Luego volvemos a imprimir y nos imprime nuestro vector con un solo elemento porque el otro lo ha eliminado. De hecho, como dato vamos a ver lo siguiente. Aquí estamos haciendo un .pop, pero si quisiéramos obtener qué elemento es el que ha sido eliminado, podríamos hacerlo. Para eso lo que tenemos que hacer es poner un print ln. Podríamos almacenarlo en una variable también. En este caso vamos a hacerlo directamente, imprimiéndolo. Entonces tenemos que poner este simbolito de aquí, porque vamos a ver qué es lo que sucede. Le ponemos vector.pop aquí, le quitamos las puntos y comas, lo ponemos acá afuera, ejecutamos esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, lo que tenemos primero es nuestro vector con los dos elementos. Posteriormente hacemos un .pop y nos devuelve un sum, que en este caso ya vimos lo que significa esto. Esto tiene que ver con una enumeración predefinida que viene en la librería estándar de Rust. Y posteriormente pues nos muestra nuestro vector con un solo elemento. Pero entonces vemos que aquí podemos tener el elemento que acabamos de quitar. Entonces es importante conocer cómo es que nos devuelve el elemento porque esto lo podríamos utilizar para hacer algún procesamiento o cualquier otra cosa. Pero ya sabemos que no lo devuelve dentro de un sum. Vamos a ver otra forma que tenemos para crear un vector. En este caso podemos observar que estamos utilizando un macro. Aún no vemos lo que es un macro, pero lo veremos más adelante. Lo importante aquí es que esta es otra forma de declarar un vector. La ventaja de utilizar un macro, por ejemplo, es que podemos agregarle aquí elementos e internamente va a inferir el tipo de dato que va a contener nuestro vector. Entonces aquí le estamos agregando una serie de números del 1 al 5 y lo que hace internamente es que detecta que son números, entonces lo pone como un vector de números enteros de 32 bits. De 32 bits porque es el valor por defecto que tiene Rust. Como mencionábamos, al final de cuentas sigue siendo un vector, solamente que cambia la forma en la que lo declaramos. Aquí podríamos hacer también un vector.push, por ejemplo. Vamos a poner el número 10 y vamos a ponerle aquí punto y coma y vamos a hacerlo mutable. Entonces le damos en ejecutar
Y como podemos ver, aquí nos da nuestra lista de números, la que tenemos aquí. Y como hicimos un punto push de 10, aquí nos agrega el 10. Vamos a hacer otro punto push de 25, por ejemplo. Y luego vamos a hacer un punto pop aquí abajito. Vamos a hacer otro print ln de aquí y vamos a ponerle un vector punto pop. Entonces ejecutamos esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, aquí nos da nuestro vector con todos los elementos llegando hasta el 25 y aquí hacemos un punto pop, por lo que quita el último elemento y nos deja hasta el número 10. Entonces, como podemos ver, es básicamente lo mismo, solamente cambia la forma como declaramos nuestro vector. Sin embargo, al utilizar esta forma podemos hacer también lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que queremos tener 100 elementos por defecto. Lo que podemos hacer es algo muy parecido a lo que hacemos con los arreglos. Aquí ponemos, por ejemplo, el 0. En este caso vamos a poner puros ceros, 100 ceros. Y después ponemos punto y coma y ponemos la cantidad de elementos que queremos contener. Entonces, vamos a quitar este punto push. Bueno, vamos a quitar todos los punto push y el punto pop y esto de aquí. Entonces, solamente vamos a dejar esto. Vamos a ver qué es lo que sucede si hacemos esto. Le damos en ejecutar. Y como podemos ver, aquí nos crea nuestro elemento con 100 elementos, en este caso son puros ceros, pero podemos darle una cierta cantidad de elementos por defecto. Entonces podríamos poner incluso aquí strings, por ejemplo vamos a poner aquí hola, vamos a ponerle .toString y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Como podemos ver, nos crea un vector con 100 elementos, en este caso con 100 olas, y podría ser cualquier tipo de dato, como vimos, puede ser con números, booleanos, strings, etc. Entonces vamos a ver otras características de los vectores. Anteriormente vimos cómo se comporta el ownership en nuestros programas. Vimos que al salir del scope las variables son eliminadas junto con sus valores. En los vectores pasa básicamente lo mismo. Cuando salen del scope son eliminadas y sus valores también. Pero también vimos el tema de referencias, entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo podemos trabajar con referencias en nuestros vectores y qué es lo que podemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar un ejemplo de cómo podemos acceder a un elemento. Entonces, vamos a crear una variable, por ejemplo, que se llame elemento. En este caso, lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar un elemento. En este caso, vamos a asignarle en la posición 3, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a imprimir elemento. Entonces, aquí lo que hacemos es quitar este atributo de aquí y lo ejecutamos. Como podemos ver, aquí nos da el resultado, que en este caso es 4, que es este elemento de aquí, 0, 1, 2, 3, y podemos ver que nos lo da correctamente. De hecho, si nosotros lo que hacemos es, en lugar de hacer esto, es pasarle una referencia, vamos a ver qué es lo que sucede. Ejecutamos esto y como podemos ver sucede básicamente lo mismo, o parece que sucede lo mismo, pero internamente ya vimos que esto es totalmente diferente. Entonces vamos a ver primero algo para ver qué es lo que sucede. Vamos a ponerle aquí que queremos ver el puntero, es decir, la dirección de memoria. Vamos a darle en ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, aquí nos da la dirección de memoria. Entonces vemos que podemos imprimirlo correctamente. Vamos a ver qué pasa si le quitamos esto de aquí. Vamos a darle en ejecutar y como podemos ver aquí ya nos tronó. Entonces de hecho esto puede ser un poco obvio. Entonces vamos a ver otro ejemplo para ver si podemos dejarlo un poquito más claro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer a continuación es sacar un slice de este arreglo, es decir, una lista o un vector más pequeño de este vector original. Entonces, para eso podemos intentar hacer lo siguiente. En este caso vamos a ponerle del 2 al 5, por ejemplo, del 2 al 4, y vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. De hecho, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el signo de pregunta porque va a ser otro vector. Y como podemos ver, truena porque no le estamos pasando la referencia. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros pasamos la referencia. Entonces vamos a hacer esto de aquí y vamos a ejecutar esto a ver qué es lo que sucede. Y como podemos ver, aquí nos da un nuevo vector. De hecho es un vector más pequeño que básicamente va del elemento 2 al elemento 4, que en este caso es el 3 y el 4. Y como podemos ver, de esta manera funciona, es decir, pasándole la referencia. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando internamente. Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama. De hecho, aquí tenemos una variable que se llama vector, que es nuestra variable original. Es la que tenemos aquí. Entonces vemos que tiene el vector. Después tenemos una variable que se llama elemento y está haciendo referencia a partir del elemento en la posición 2 hasta la 4. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Aquí tenemos que nuestro vector está haciendo referencia básicamente a todos los valores de aquí.
Pero en un tutorial anterior vimos que, por ejemplo, para referenciar un string, lo que hacía es que hacía esto de aquí. Entonces hacías referencia a vector, en este caso sería la otra variable de string, y luego al valor de ese string. En este caso, como no estamos haciendo o no queremos referenciar a todo el string, esto no es lo que está pasando. Entonces esto no es lo que sucede. Lo que está sucediendo aquí es que el elemento está haciendo referencia directamente aquí. Y esto no rompe ninguna propiedad de ownership, porque lo que vimos anteriormente es que veíamos 3 reglas. Y una de esas reglas es que 2 variables, en este caso vector y elemento, no podían contener lo mismo. Pero en este caso lo que estamos haciendo solamente es hacer una referencia, por lo que aquí se está guiando a través de las reglas de préstamos y referencias que vimos en un tutorial anterior. Entonces está accediendo a partir del elemento en la posición 2 hasta el elemento en la posición 4. Entonces eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de referencias. Aquí vamos a modificar esto un poquito. Vamos a decirle que acceda al elemento en la posición 2, que en este caso sería el 3. Y vamos a imprimir esto de aquí para ver qué es lo que sucede. Hasta aquí todo correcto, nos da el número 3. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un elemento a ver qué es lo que sucede. En este caso vamos a agregar, por ejemplo, el número 6. Aquí ya tenemos que esto es mutable. Entonces vamos a ver qué sucede en este caso. Como podemos ver, aquí nos está dando un error y eso ocurre porque aquí lo que estamos haciendo es agregar un nuevo elemento y aquí lo que estamos haciendo es asignarle a esta variable una referencia de nuestro vector, en este caso la referencia en la posición 2. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que sabemos que nuestros valores se guardan en el heap. Entonces, sabemos que lo que hace Rust internamente es que busca un lugar donde haya suficiente memoria para estos. Pero puede darse el caso de que al agregar un nuevo elemento no haya suficiente espacio donde están almacenados estos elementos de aquí y tenga que buscar un nuevo espacio de memoria. Entonces tendría que volver a reasignar estos elementos a ese nuevo espacio de memoria, este también, pero esto estaría haciendo referencia a un espacio de memoria que ya no es válido, es decir, que los valores ya no están ahí. Entonces es por eso que aquí truena, porque realmente esto podría ser peligroso. Entonces vemos que sigue las mismas reglas que vimos en el video de préstamos y referencias. Ya vimos cómo es que funcionan las referencias y los préstamos y ownership con nuestro vector. Entonces, continuando con el ejemplo de nuestro vector, también vimos cómo podemos acceder a los elementos. Entonces, vamos a ver otra forma que tenemos para acceder a un elemento en nuestro vector. Entonces, para hacer eso vamos a crear una variable que se llame elemento y vamos a utilizar el nombre de nuestro vector, que en este caso es vector. Le ponemos .get, como veíamos en el anterior ejemplo era con los 2 corchetes, en este caso es con .get. Y vamos a ponerle o vamos a pasarle por parámetro el valor que queremos obtener, en este caso la posición del valor. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, la posición 2, vamos a ponerle punto y coma y vamos a imprimir esto de aquí. Entonces tenemos que ponerle este atributo de aquí porque vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Le ponemos elemento y lo ejecutamos. Entonces en este caso vemos que nos devuelve un tipo de dato diferente. En cambio, anteriormente vimos que, por ejemplo, vamos a ponerle elemento 1 igual a vector en la posición 2. Vamos a ponerle aquí print ln de vector 1, de elemento 1. Vemos que aquí nos devuelve el 3, o sea, nos devuelve literalmente el 3. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Pues vamos a ver lo siguiente. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, aquí, vamos a comentar esto de aquí, accedemos al valor o a la posición 100, por ejemplo? Vamos a ejecutar esto de aquí. Entonces, como podemos ver, nuestro programa entra en pánico si aquí accedemos a una posición que no es válida y pues obviamente sale del programa y termina su ejecución. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, comentamos esto, descomentamos esto y aquí accedemos a la posición número 100? Vamos a ponerle aquí elemento, le ponemos a ejecutar. Y como podemos ver, aquí nos devuelve un none. Como mencionábamos en el video de enumeración, Rust no tiene valores nulos por defecto, pero tiene una enumeración que es option y tiene some y none. En este caso, como accedemos a una posición que no es válida, nos devuelve none. Y podemos ver que nuestro programa no termina. Entonces, esto podría ser útil, por ejemplo, para que podamos dar retroalimentación al usuario o para poder
registrar el error y poder hacer algo acerca del mismo. Entonces esto nos puede ser bastante útil en ciertas ocasiones. Entonces estas son las diferencias entre obtener un elemento con .get y con los corchetitos. Entonces vamos a ver cómo podemos iterar los elementos de nuestro vector con Rust. Entonces, para iterar nuestros elementos de un vector, aquí tenemos 3 for-in. En este caso vamos a ir viendo paso a paso cómo es que funciona cada uno de ellos. Y aquí tenemos un vector que en este caso le estamos dando elementos del 1 al 5 y estamos diciendo que es mutable. Entonces vamos a ver el primer for-in que tenemos. En este caso lo que estamos haciendo es pasarle una referencia de vector. Entonces lo que está imprimiendo aquí es una referencia de cada uno de los números. Entonces, hasta aquí este ejemplo es bastante sencillito. Aquí tenemos otro ejemplo y también le estamos pasando una referencia, pero en este caso le estamos diciendo que es mutable. Y lo que estamos haciendo aquí es algo que aún no hemos visto, lo vamos a ver un poquito más adelante, que esto se llama desreferenciar. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que estamos modificando el valor original de cada uno de estos elementos. Entonces le estamos sumando 10. Y posterior a eso estamos imprimiendo cada uno de los números. Y por último, lo que estamos haciendo aquí es pasarle directamente el vector. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que estamos moviendo el valor de nuestra variable vector. Por lo que aquí tenemos un comentario que dice que a partir de aquí ya no podemos usar vector porque ya lo hemos movido hacia este for que está aquí. De hecho, vamos a ejecutar esto a ver qué es lo que sucede. Como podemos ver, aquí primero nos imprime una referencia de 1 al 5, luego nos imprime una referencia mutable del 11 al 15 porque le hemos sumado 10 y luego nos dice que estamos tomando pertenencia del vector y su elemento. Entonces ya no podemos utilizar la variable vector más abajo. De hecho, aquí vemos que funciona bastante bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un print ln aquí. Suponiendo que queremos mostrar nuevamente nuestro vector, entonces le ponemos el atributo para mostrar nuestro vector, le pasamos la variable vector aquí, vamos a ejecutar esto a ver qué es lo que sucede y como podemos ver aquí nos dice que nuestra variable vector ha sido movido o su valor ha sido movido, entonces vemos que esto ya no funciona. Entonces aquí tenemos 3 opciones para iterar un vector. Va a depender de qué es lo que queramos hacer en cada una de las situaciones, pero tenemos estas opciones que vemos aquí. Entonces vamos a pasar al último ejemplo usando enumeraciones y vectores en Rust. Anteriormente mencionábamos que un vector solamente puede contener elementos del mismo tipo de dato, y es cierto, pero podríamos querer almacenar diferentes tipos de datos en nuestro vector. Entonces para eso lo que podríamos hacer es utilizar una enumeración. Aquí por ejemplo tenemos una enumeración que se llama diferente tipo de dato y tiene 3 variantes. En este caso es un entero, es un flotante y es un texto y cada una tiene definido un tipo de dato diferente. Entonces vamos a nuestra función main y aquí como podemos ver estamos creando una variable que se llama vector y estamos utilizando un macro. Como podemos ver aquí lo que estamos haciendo es que estamos instanciando cada una de las variantes con su tipo de dato correspondiente. Entonces en el primer caso por ejemplo tenemos un 3 que es un número entero de 32 bits. En el segundo caso tenemos un string y en el tercer caso tenemos un número flotante. Entonces otra cosa es que por ejemplo aquí vemos que Rust internamente está infiriendo el tipo de dato que estamos usando aquí, que en este caso es nuestro tipo de dato personalizado que es nuestra enumeración. Entonces, aquí por ejemplo lo que estamos haciendo es imprimir nuestro vector y vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Como podemos ver aquí nos imprime el resultado de nuestro vector y realmente tiene el mismo tipo de dato que es nuestro tipo de dato personalizado, pero cada uno tiene un valor diferente de diferente tipo de dato. Entonces de esta forma podríamos utilizar un vector con diferente tipo de dato si así lo necesitáramos. Y bueno, básicamente eso es todo por este tutorial sobre vectores. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos en los siguientes tutoriales sobre Rust.